Se van conectando. Muy buenas noches, familia. Espero que estén bien. Nuevamente aquí comenzamos nuestra reunión. Llegó la hora. Vamos a dar inicio con una oración. Deseo, hermano, que te sientas bienvenido en este tiempo donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Nuevamente miércoles. Sé que algunos faltan, todavía hay pocas conexiones, pero también entendemos acá en la Ciudad de México en gran parte está lloviendo y muchos de regreso del trabajo o algunos que todavía siguen en la escuela tal vez siguen en camino a casa. Acompáñame a hacer una oración y comenzamos este tiempo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Dios y Rey, a usted agradecemos tanto, Dios, la oportunidad y el privilegio, Dios, de poder conectarnos en su nombre, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por la comunidad que usted sigue construyendo, Dios, en nuestras vidas. Gracias por cada hermano y cada hermana, Dios, que aparta este tiempo, Señor, para poder aprender de usted. Todos y cada uno de nosotros, Señor, deseamos escuchar su palabra, Padre. Que lo que tenga en esta noche para nuestra vida, Señor, sea fortaleza, sea alimento sólido, Padre, para Dios levantarnos, consolidarnos, construirnos, edificarnos, Dios, en esa estatura, Dios, a la cual usted nos ha llamado, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Bendígalo, Señor, que sea Padre fructífero, Dios, y aún los amigos que tal vez nos acompañan y se conectan, también usted hable a sus vidas, Señor. Si todos nuestros hermanos, Dios, y muchos de ellos aún están en camino, tráigalos con bien, Señor. Y para los que ya estamos acá, permítanos disfrutar de este tiempo, de esta reunión, de esta clase que en este día preparamos, Padre, nuestro corazón para escucharlo a usted. Bendito sea Rey, en su nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, familia, pues bienvenido a esta reunión. Estoy un tanto animado porque hoy empezaremos una nueva serie que ya algunas semanas te había comentado. Como días atrás hemos aprendido de distintos temas, algo que en lo personal me anima, hermano, es cuando Dios va mostrando mucho qué es lo que quiere para con nosotros. Por supuesto, todo esto es un proceso, pero mucho de lo que hemos aprendido desde la experiencia con Dios, incluso las clases de domingo, la enseñanza para discípulos, todo ha sido fortalecer una región que sin duda ha pasado por muchos procesos, recientemente cambios en el liderazgo y ciertas situaciones que a lo largo de años atrás hemos o han vivido. Yo me siento muy animado porque hoy todos juntos somos Iscali, porque hoy todos juntos formamos una iglesia que Dios ha bendecido y ha cuidado de gran manera. Y me anima mucho el saber que la mano de Dios sigue actuando, sigue obrando en su iglesia, la cual ama mucho, eso sí estoy convencido. En esta noche, hermano, quiero compartirte de una clase que da inicio a este pequeño taller, una serie de enseñanza que te quiero compartir. El año pasado, todos los ministros de nuestra iglesia recibimos las disciplinas espirituales. A lo largo de esta clase, y por eso comenzamos directo de lleno ya a la clase, te darás cuenta cómo es que Dios ha armado todas las piezas para nutrir, para cuidar la iglesia en Izcali, lo que justamente citaba hace ratito. Me anima el saber que es Dios en su mano poderosa y victoriosa, obrando y moviendo las piezas, colocando la enseñanza y mostrándonos el camino. Te pido por favor, ya que vamos a dar inicio con esta enseñanza, que tomes pluma, que tomes una libreta, que podamos tomar nota. Sin duda todo se queda en YouTube, pero nada como en el momento poder aprender lo que el Espíritu de Dios nos dice. Las disciplinas espirituales será una de tantas series, bueno, no tantas, pero varias series que tendremos en día miércoles y que se irán complementando con la experiencia con Dios que tomamos todos juntos a inicios de este año. Así que, hermano, vamos a comenzar con las disciplinas espirituales. Y fíjate cómo esta descripción puede ayudarnos a entender de inicio qué son. Las disciplinas espirituales, las disciplinas espirituales cristianas son prácticas que ayudan a los creyentes a profundizar y a crecer en su relación con Dios, a vivir una vida más cercana a sus enseñanzas y a fomentar el crecimiento espiritual al promover una vida de santidad. Familia, hermano, muy probablemente en todo este tiempo que has sido discípulo, que has caminado como discípulo, muy probablemente nunca habías escuchado esto. Y eso es algo que pasó desde el año pasado. Por eso la urgencia de que Izcali también tomara estas clases. Todas las regiones el año pasado preparamos el campo viendo estas enseñanzas o esta serie de enseñanzas. Las disciplinas espirituales son un complemento para nuestra vida espiritual. Muy probablemente tú las practicas sin darte cuenta, pero muy probablemente hay ciertas prácticas, ciertas disciplinas que no te has puesto a pensar o has puesto a practicar.
De hecho, hace algunos miércoles practicamos la meditación de las escrituras. Para muchos, en el grupo, en el WhatsApp, recibí mensajes como, ¿sabes qué? Pues nunca habíamos escuchado de esto, o ¿qué es esto? ¿Nos puedes explicar? Y fue donde identifiqué que nosotros estamos aún faltos de esta enseñanza. Por eso te animo mucho a poner con corazón abierto mucha atención. Si son prácticas, si son disciplinas, muy probablemente tú ya dominas algunas sin darte cuenta. La lectura bíblica, la oración, la adoración, que en realidad es la alabanza, y el ayuno, que no todos practicamos, pero muchos en algún momento escuchamos de ella, son parte de las disciplinas espirituales que la Biblia, que nuestra formación espiritual requiere de nosotros para un crecimiento constante. Te tengo una increíble noticia. Si tú ya practicas estas 4 disciplinas espirituales, vamos en un proceso de maduración y crecimiento avanzando. Pero ¿qué crees? No solo son estas las disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplina, muy probablemente es una palabra, y decíamos domingos atrás, que es un tanto negativa porque parece un castigo, parece un regaño, parece una corrección, y esa tiene una connotación negativa. Pero un sinónimo de disciplina es práctica, es decir, acción. Las prácticas espirituales son acciones que nosotros vivimos o hacemos para nuestro crecimiento espiritual. Una vida contemplativa de la presencia de Dios, de lo que Dios hace, es la vía por la cual nuestras prácticas espirituales nos llevan a desarrollarnos espiritualmente. Y sé, familia, que muy probablemente esto no es tan claro. La intención de esta serie es aclarar qué son las disciplinas espirituales, las prácticas espirituales. Pon mucha atención cómo no son solo 4 disciplinas espirituales. El estudio bíblico. Hermano, tendremos la siguiente clase, el desarrollo de solo una disciplina, el estudio bíblico. Hermano, ¿te has preguntado cómo un creyente puede ser creyente si no lee su Biblia? Te sorprenderá, hermano, que esto sucede. Muchos de los discípulos de Cristo viven una vida espiritual sin ser llenados en el Espíritu porque no leen su Biblia. Esto es una disciplina espiritual, es una práctica espiritual, y muchos lo tomamos a la ligera. De hecho, muchos de nosotros al paso del tiempo dejamos de leer nuestra Biblia porque ya la leí 5 años y ya me la sé de memoria. ¿Será que eso es disciplina, que eso es práctica? La oración, que solamente muchos de nosotros ponemos en práctica cuando tenemos una urgencia, cuando algo no está tan bien. Sería increíble identificar que la oración en los discípulos de Cristo es algo constante, y en realidad eso es lo ideal, que oramos todos los días a nuestro Dios, que es un ciclo de comunicación, es una disciplina, una práctica espiritual. La adoración, que muchos de nosotros, hermanos, solo hacemos el domingo en la iglesia. Muchos de nosotros no alabamos a Dios, no oramos a Dios, no adoramos a Dios fuera de la iglesia. El ayuno, privarte de algo pidiendo el control y la dirección de Dios. El servicio, que muchos de nosotros hemos dejado para los servidores. La confesión, como que esto suena un tanto negativo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Dios buscando la ayuda, buscando a través de los hermanos, no necesariamente del líder o del discipulador, que te confesaste para limpiar tu vida? La meditación es una de las disciplinas espirituales, la celebración, el compañerismo, el retiro, la soledad, el descanso. Estoy hablando del Shabbat, que es una disciplina espiritual, el silencio, la simplicidad, que es igual a la sencillez, el contentamiento de lo que tenemos, la generosidad, que es dar al prójimo, la guía, la orientación que encontramos en el discipulado, en la consejería, la negación, que tú y yo aprendimos al morir a nosotros mismos, ¿te acuerdas? Renunciar al yo fue una de las primeras clases que en este tiempo hemos tomado. La testificación, que se refiere al evangelismo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe? Todas estas y más son las disciplinas espirituales. Esta serie de enseñanza la resumiremos en 10 clases de aquí a diciembre. Hoy aprenderemos de este concepto solo como introducción.
Fíjate cómo esta escritura, ya entrando en tema, nos hace una invitación y es como la escritura base de todo este taller, de todo este curso. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, algo que muchas veces olvidamos, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido compasivo, que Dios ha sido paciente, con eso en mente, dice la escritura, te ruego, le ruego a cada uno de ustedes, en una adoración espiritual, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Porque hago énfasis con estas palabras, porque será una constante en todo este proceso de las disciplinas espirituales. La transformación es un llamado de Dios a nuestras vidas, es decir, dejar de ser quien somos. La renovación significa volver a ser nuevo. Pronto tendremos este tema en día domingo, en 2 domingos más. La renovación es volver a ser nuevo. ¿Cómo uno puede ser nuevo si es imposible humanamente hablando? Cuando hablamos de una adoración espiritual, sí, el significado es una rendición en el espíritu. Todo lo que estamos aprendiendo de la Trinidad, hermano, de la esencia de Dios como Dios Padre, Dios Hijo y pronto como Dios Espíritu Santo o el Espíritu Santo, van a fortalecer mucho lo que hoy Dios está haciendo en su iglesia y eso me anima bastante. Hay una frase en esta escritura, la cual quiero pedirte que concentres toda tu atención. Muy probablemente Romanos 12, 1, 2, te la sabes de memoria. La Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. ¿Recuerdas? Tanto citamos Romanos 12, 1, 2, que que olvidamos lo que estamos citando en lo profundo. Es una invitación de Dios para ti y para mí a ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermano, si esto no lo haces con el Espíritu, si esto no lo haces con las herramientas espirituales, si esto no lo haces con la guía y la ayuda de Dios, ¿cómo podrías ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo? En ausencia del Espíritu, ofrecemos nuestra vida con nuestra naturaleza y nuestra carne. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Y con confianza, hermano. La región Izcalli está llena de muchos discípulos de mucho tiempo. Ustedes, hermanos, de más de 10, 15, 20, 25, 30 años, han escuchado clases sin fin. Enseñanza profunda, enseñanza clara, enseñanza que a veces es como, esta no es tan buena, pero al final es la palabra de Dios. Tanta enseñanza hemos recibido que pasan dos cosas. O somos como máquinas procesando la información, o somos como una roca que pasa la información y pasa la información y no sucede nada porque somos una roca. No, ya no lo tomamos como a un principio, ya no escuchamos las enseñanzas como a un principio. No sé en qué punto espiritualmente te encuentras, pero si algo quiero decirte es que a mí me animó mucho esta materia que tomamos todos los ministros, te comentaba el año pasado, porque esta clase o este curso nos lo dio Roberto Carrillo, un misionero que en 1987 vino a México a plantar la iglesia en México. En el momento en el cual nos estaba compartiendo esta clase, él estaba cumpliendo 40 años en la fe. Y algo que me dijo fue, hermano, llevo 40 años como discípulo, mucho antes también ya conocía de Dios. Pero algo que te puedo decir es que todo lo que hoy te voy a compartir y lo que hoy estamos reproduciendo, hermano, solamente me está enseñando algo. ¿Cómo orar verdaderamente a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? Y ese fue el choque en nuestra mente porque un hombre de tantos años en la fe está diciendo que a sus 40 años espiritualmente hablando, está aprendiendo apenas a conocer a Dios. Yo no sé tú cómo te sientes con los años en la fe, con tus años estando en la iglesia, pero un error tremendo es creer que ya no tienes que aprender nada. Es creer que todo ya lo sabes, que ya no hay nada que Dios pueda mostrarte o que ya no hay otro punto al cual puedas ir. La formación espiritual es encontrar en las escrituras que esto no es tan real, que esto es una mentira que muchas veces creemos. Por eso pido también con toda la oración que hicimos para preparar este curso, hermano, que la iglesia en Izcalli abra su corazón para escuchar lo que Dios quiere decirle a
tu corazón, directamente desde su palabra a tu corazón. La escritura está diciendo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo, es decir, lleno de entrega, de pasión, santo, es decir, puro, sin mancha, y agradable, es decir, conforme a su voluntad. Hermano, fíjate cómo la escritura que acabamos de ver, Romanos 12:2, nos muestra un proceso que muy probablemente tú ya has escuchado, pero que toda esta enseñanza nos ayudará a reafirmar. La Biblia nos habla de disciplinas espirituales, es decir, de prácticas. El lenguaje original para práctica es praxis. Romanos 1:12-2 nos llama a una práctica. Y la práctica, hermano, comienza desde donde hablamos aquí en el descubrimiento. El descubrimiento empieza de un escuchar algo nuevo. Estás aprendiendo algo nuevo. Así que, hermano, si tienes hoy el corazón un tanto cerrado de, ay, ¿esto qué? O yo ya no hay nada que aprender, o ya no hay nada que crecer, o ya lo sé todo, vas a perderte de un praxis en tu vida. La práctica comienza desde un descubrir, desde un aprender. Y pasa a un siguiente punto que es la comprensión, donde reflexionas, hermano, es cierto, no lo sé todo. Puedo seguir creciendo, puedo seguir madurando. Mi vida espiritual hoy puede ser mejor el día de mañana. Este es un proceso que la experiencia con Dios nos decía, crisis de fe, ¿recuerdas? La comprensión es parte del praxis. El praxis tiene un tercer punto que es el cambio, es decir, practicar, ya decidir qué decisión tomar o a qué camino ir. Roberto nos decía, hermano, hay un grupo de personas que son bien difíciles de cambiar. ¿Sabes quiénes son? Los creyentes. Los cristianos son muy complicados o somos muy complicados de cambiar porque creemos que al paso del tiempo encontramos madurez, encontramos experiencia, encontramos conocimiento y que ya no es tan sencillo descubrir algo nuevo en lo que siempre ha existido la palabra de Dios. No seas, hermano, alguien de corazón duro y que se cierre a cambiar. Aprendamos, cambiamos. Porque el cuarto punto en el praxis es hacer y ser. Muchas veces, hermano, años atrás practicábamos el hacer. Ir a la reunión, compartir mi fe, orar, leer, estudiar la Biblia, llevar invitados, estar en la iglesia, llegar temprano, pasar el discipulado y cuántas cosas no aprendimos con confianza. Hermano, tampoco tengo tanto tiempo en la iglesia, pero tampoco tengo tan poquito tiempo en la iglesia. A mí me tocó justo esto. Para ser parte de la alabanza, yo necesitaba comprar un traje. Necesitaba estar vestido igual que todos, si no, no podía adorar. Nos enfocábamos mucho en el hacer, no en el ser. Hoy la iglesia ha aprendido muchas cosas y no voy a hablar específicamente en esta ocasión de la alabanza, pero cuántas cosas aprendimos que eran importantes hacer como una serie de, no de requisitos, sino de disciplinas espiritualizadas para poder agradar lo que nuestra comprensión nos daba. Hoy sabemos que no solo se trata de hacer, de qué te sirve venir a la iglesia si no eres con Dios. ¿De qué te sirve pasar un tiempo si no has buscado primero a Dios? Y eso no quiere decir entonces no busco a nadie porque ni siquiera he orado. No, habla de nuestra condición espiritual con Dios. Hacer más ser es la conclusión de este proceso del praxis, un cambio. ¿Estás dispuesto a cambiar? Las disciplinas espirituales son un proceso de renovación, recuerda, renovo, volver a ser nuevo, y de transformación espiritual personal e individual de nuestra mente, corazón, cuerpo y de nuestra alma. La palabra de Dios habla a todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces cometemos el error, hermano, de dividir todo esto. Entrenamos nuestro cuerpo y vamos al gimnasio y buscamos ser fuertes en nuestro físico y no está mal. Pero si no hay el equilibrio de tratar tu corazón, donde hay heridas, donde eres más débil que ese músculo que muestras en el brazo o en la mente, tal vez no tienes la inteligencia, el soporte y la seguridad mental. Muchas situaciones te destrozan y te devastan por más de que tú puedas aparentar ser fuerte. Dios nos hizo como seres integrales a su imagen y a su semejanza. Pronto también aprenderemos de este tema. Pero hay algo que complementa todo, que es el interior, nuestro ser, el espíritu, que aquí se llama el alma. Hablamos del neuma, el espíritu que tú y yo tenemos en nuestro interior, el que necesita ser fortalecido, renovado y transformado.
Por eso son disciplinas espirituales. La escritura termina: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Y justo el domingo citábamos esto. La perfección de la voluntad de Dios es una invitación para ti y para mí, personas imperfectas, personas comunes, que hoy estamos en un miércoles conectados por Zoom aprendiendo de la palabra de Dios. No sé si lo has visto, hermano, pero es un gran regalo. Si muchas veces tu mente ha sido como, ay, no tengo tiempo, mejor me voy allá, me voy acá, o mejor lo veo por YouTube, está bien, pero velo, conéctate, nútrete, porque el único beneficiado te aseguro que no es Dios. Ni siquiera es el líder de la iglesia, la región o tu discipulador, tu líder de charla. Eres tú. Es una decisión de nutrirte para conocer, para comprobar lo que Dios tiene escrito desde la eternidad para ti. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Fíjate cómo Filipenses cita. Pongan en praxis. Ahora sabes otra palabra en griego. Esto me anima. Ya llevamos varias. No vamos a hacer un examen, pero ya llevamos varias. Pongan en praxis lo que de mí han aprendido. Pablo le dice a la iglesia de Filipos. Han aprendido, han recibido y han oído. Además de lo que han visto en mí como un testigo. Y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo está haciendo una invitación en un discipulado, en un seguimiento, en un cuidado, en una consejería, una invitación hacia la iglesia, hacia creyentes como esta noche Dios lo hace hacia nosotros. La invitación es pon en práctica, es decir, practica, disciplina tu vida espiritual. Tú has visto de mí, Pablo le dice a la iglesia, que yo también lo hago. Has visto, has aprendido, has recibido, has escuchado. Hay una consecuencia y es una promesa. El Dios de paz estará contigo. Si tú practicas y desarrollas tu fe, Dios de paz, el Dios de paz estará contigo. Si tú creces espiritualmente, el Dios de paz te acompañará. Si tú maduras y tú vives este proceso, el Dios de paz te acompañará en todo momento. Estará contigo. Esta es una promesa con la cual queremos fortalecer esta invitación. Vivamos las disciplinas espirituales. Y es que, hermano, si tú piensas como el ejemplo de una clase de natación, así nos decía nuestro hermano. En una clase de natación, hermano, tú puedes recibir la teoría en el salón de clases, escuchar cómo dominar el agua y cómo sumergirte, cómo poder flotar y cómo avanzar y nadar para no hundirte. Hermano, pregunta, si todo implicar una enseñanza en el salón de clase, ¿crees que este hombre o mujer que recibe esta enseñanza estaría capacitado para nadar en la práctica? Hermano, así como alguien que aprende a nadar en el salón de clases, nosotros necesitamos praxis en nuestra vida espiritual. Recibimos mucha enseñanza en nuestra vida. Recibimos muchas lecciones en nuestra vida espiritual. Hay que ponerla en práctica. Necesitamos desarrollar, disciplinarnos espiritualmente. Así como aquel que aprende a nadar, nosotros necesitamos ejercer la vida de un discípulo, la vida de alguien que aprende, de un seguidor. Hay ejemplos en la Biblia de aquellos que practicaron las disciplinas espirituales. En el ejemplo de David, que fue un pastor de ovejas y que Dios lo levantó por ver su corazón, el corazón conforme a Dios, en un joven que lo llevó al punto que tú ya has escuchado en muchas ocasiones, o incluso el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Ellos oraban, ellos meditaban, ellos ayunaban, contemplaban la creación, ellos practicaban el sábado, ellos servían a los demás, leían las escrituras, memorizaban las citas, algo que vimos en la experiencia con Dios. ¿Todavía te sabes esas 12 escrituras? Hicimos un ejercicio, ¿te acuerdas? ¿Aún las sabes o como ya se acabó el taller, ya no te las sabes? Jesús, David lo practicaron, alababan a Dios, no solo por una reunión de iglesia, sino porque era su estilo de vida. Encontramos en los apóstoles este ejemplo. Un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Hermano, si la iglesia primitiva, si la iglesia en el primer siglo
vivió en todo su esplendor el poder del Espíritu Santo al ser testigos de Jesús, algo que nos está diciendo en esta escritura es, ¿cómo? ¿Había una hora de la oración? Hermano, ¿tú tienes una hora de oración? Y no me refiero a 60 minutos. Un momento específico donde te disciplinas y practicas, este es el momento en el cual voy a orar. La mayoría de nosotros con franqueza lo hacemos a la carrera, antes de salir de casa, si me acuerdo. Fíjate qué error hemos estado cometiendo al no praxis la palabra de Dios. El sábado, nuevamente en Hechos, Pablo, salimos a las afueras de las ciudades y fuimos a las orillas del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Dice la escritura, ya avanzado el libro de Hechos, que Pablo necesitaba, por más situaciones, necesidades, ocupaciones que él tenía y sus discípulos también, buscaban un lugar para orar. Hermano, muchas veces organizamos, planeamos, vamos de allá para acá, pero no tenemos en nuestras disciplinas un lugar, un horario para practicar nuestra devoción, nuestra oración, nuestra adoración a Dios. Esas son disciplinas, no ser soldados, ser creyentes, practicantes o un sinónimo, discípulos de Jesús. Recuerda. El praxis es la práctica. El discípulo viene del que aprende, el que practica. Por eso un discípulo practica las disciplinas espirituales. Pero ahora entremos a la iglesia, a la coinonía, a la comunidad. Por eso te compartía que esto era una introducción a todo lo que estamos viendo este año. Gracias a Dios estamos teniendo la oportunidad de aprender juntos. Efesios 4 del 11 al 15, y los líderes recordarán esta escritura que recientemente vimos. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Distintos roles, distintos llamados, distintas encomiendas, distintas figuras de autoridad. ¿Para qué? Para una obra de servicio, para la construcción del templo donde Cristo habita. De este modo, todos llegaremos uno a la unidad de la fe. Unidad viene de coinonía, de comunidad, de ser uno con Dios. Ya aprendimos incluso adelantado este tema, este fragmento, este punto. Pero también dice aquí, y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, te hablo a ti que llevas bastante tiempo en la fe. Somos pocos los que llevamos poco tiempo, de hecho son la minoría. El conocimiento de Dios no es, hermano, y creo que lo sabes, una serie de clases, de libros, de temas, de enciclopedias, de cuadernos que has anotado tus clases. No habla de un conocimiento literal. Cuando habla, llegaremos al conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento se refiere a relación, se refiere a experiencia. El conocimiento, la visión que hoy tiene la iglesia es experimentar a Dios. No, no, ¿cómo te hubiera sentido si el título fuera Conociendo a Dios? Esa era una propuesta para la visión de la iglesia. ¿Por qué no pusimos Conociendo a Dios? Porque muchos discípulos después de tanto tiempo diríamos, no, pues ya conocemos a Dios. ¿Cómo que conociendo a Dios? Pues si ya llevamos años en la fe. La palabra conocimiento es conexión, es experiencia. Caminas con Dios, no solo conoces a Dios, experimentas su presencia, no solo dices que conoces de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios es que nosotros ya tenemos una conexión, una experiencia con el Creador, que Jesucristo nos enseña a tener una relación con Dios. Son conceptos de otro punto, de otro nivel. La iglesia hoy tiene un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y continúa la escritura diciendo a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Primero, unidad perfecta. Cuando habla de unidad perfecta, habla de este concepto, familia. Justo este domingo hablamos de ello. Completo, maduro y perfecto. Teleios, del griego que habla de un proceso, no de algo absoluto. Muy probablemente, hermano, nosotros, aquí no existe un hombre perfecto, una mujer perfecta, pero sí alguien que está siendo perfeccionado. Si tú y yo buscáramos la humanidad perfecta conforme al estándar, la plena estatura de Cristo, que será un tema más adelante,
La humanidad perfecta evidentemente no existe en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo una lucha contra el pecado. Pero sí vivimos un proceso, hermano, de dejar nuestro pecado, de ser más como Jesús, quien es perfecto, de ser nosotros para ser más como Él. Por eso es increíble, hermano, poder tener esta enseñanza que es alimento sólido, que no solamente es compartir la palabra de Dios. Estamos hablando como discípulos de Cristo que vivimos un proceso para llegar a ser perfectos como Él que es perfecto. El estándar, la plena estatura de Cristo. Y continúa, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados por aquí y para allá, por todo viento y enseñanza, y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Esta escritura la estudiaremos pronto en alguna clase. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El propósito de las enseñanzas, de las disciplinas, de las prácticas espirituales es cada vez ser más como Cristo. Cristo en esta tierra. La iglesia está llena de personas, de hombres y mujeres que deciden ser Cristo para los demás. Ya no seas como tú. Renuncia a eso. Si no has peleado, muy probablemente, perdón, si has perdido en esta batalla, es probablemente porque lo has hecho con tus fuerzas. Necesitas de la disciplina, de la práctica espiritual, del Espíritu Santo, para ser más como Cristo Jesús en esta tierra. Fíjate cómo esta escritura aterriza todos los puntos vistos anteriormente. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conduce a la muerte, la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos, si Dios lo permite. Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso una necesidad. Nosotros, siendo personas que ya conocemos de Cristo, seguimos hablando de cosas elementales, de qué es seguir a Jesús, de quién es Dios, de cómo es Dios. En tu vida espiritual, evidentemente necesitas alimento sólido. Pero ¿cuál es el punto? Que avancemos hacia la madurez. Quiero hablarte un poco de esto, hermano. Recientemente tuvimos una reunión, todos los líderes y servidores de nuestra región. Y hablaba después de haber orado mucho, ¿eh? La iglesia en Izcali hoy está en un punto estable. Gracias a Dios, hay necesidades, hay situaciones, como siempre las va a haber, pero nuestra iglesia está en un punto estable. Y este puede ser un lugar seguro porque estamos estables. La realidad, cuando dice la escritura avanza, quiere decir no te quedes ahí. Imagina a Dios diciéndole a la iglesia en Izcali, no te quedes ahí. Si nosotros nos quedamos en el punto en el cual estamos, tendemos a apagar nuestra fe, perdón, a amargar nuestro corazón. ¿Por qué? Con franqueza, hermano. Hoy cuesta mucho poder reunirnos, hermano, en miércoles porque hay otras cosas que hacer. Incluso en la charla, costó muchísimo. Esa es la franqueza de las cosas. Costó mucho sacar el taller de mi experiencia con Dios. No todos nos reuníamos, no todos íbamos a los tiempos de charla. Pero ¿te imaginas qué pasaría, hermanos, si identificáramos el punto en el cual estamos no como algo agradable, sino como algo desagradable para Dios? Antes de la pandemia, te decía, volvemos a hablar de la pandemia, existía ese compromiso de compartir nuestra fe. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos nuestra fe? Existía el compromiso de una reunión en charla. Y hermano, había tráfico, había lluvia y había situaciones. Siempre habían cosas, pero eso no estaba en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el lugar no era seguro. Estoy bien, no pasa nada, el domingo voy a mi reunión. Hoy sí nos hemos colocado en un lugar cómodo. Ah, no, seguro. En realidad es lo mismo. Lo seguro, lo estable, nos tendemos a acomodarnos. Necesitamos volver a crecer. Queremos que la iglesia crezca, pero realmente hace mucho no hablamos de Jesús. No compartimos nuestra fe. Queremos un ministerio en nuestra colonia, en nuestro municipio, pero hace mucho dejamos de orar por ello. No lo digo, no lo estoy generalizando. Sé que hay quienes han decidido en su corazón seguir haciéndolo. Pero ¿tú qué quieres de la iglesia a la cual perteneces? ¿Qué buscas? Te hablo a ti como discípulo. Yo quiero estar en un lugar que agrade a Dios. Y para eso yo tengo que empezar a agradar a Dios y me cuesta, hermano. Por supuesto que me cuesta. Mi esposa justo lo sabe. Ella me ve todos los días las 24 horas. Hermano,
¿Cómo hoy estás viviendo tu vida cristiana, tu vida espiritual? ¿Estás practicando tu entrega, tu amor, tu devoción, tu confianza en Dios? Necesitamos hablar de estos temas. Así que es lo mismo, pero diferente. Pablo hablando a los Efesios y ahora Dios hablando a los de Iscali. ¿Qué queremos ver en Iscali? Creo que es tiempo de escuchar a Dios. ¿A qué punto queremos ir? ¿Cuándo fue la última vez que vimos salvación? Bueno, Josué fue una gran respuesta de Dios. Y también Lulú fue Dios. Incluso todo lo que va a pasar es Dios. Pero yo quiero ser manos en su obra. ¿O te vas a quedar sentado? ¿En qué momento un discípulo llega a la iglesia a sentarse en la silla? Eso no es un praxis. Eso no es practicar. Eso no es crecer. Por eso Pablo le está diciendo, ya no hablaremos de este y este y este tema, que son esenciales, que dice aquí son elementales. Avancemos hacia la madurez. Y por eso, no como amenaza, dice, así vamos a proceder, si Dios nos lo permite. Traducido como primero Dios en la actualidad. ¿Has escuchado que lo decimos? Vamos a hacer este plan y vamos a hacer esto y el otro, primero Dios. Es lo mismo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Necesitamos avanzar al teleios, a la perfección, a estar completos, a la madurez. Yo creo fielmente, hermano, que Dios quiere ver cosas grandes en su iglesia. No estorbemos, sumemos, soñemos, confiemos, dice la Escritura. 3 puntos prácticos y pon atención en este viaje en el Nuevo Testamento. Gálatas, la cual en lo personal creo que es una de las mejores cartas que Pablo escribe, capítulo 4, versículo 19, dice así, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo se dirige a la iglesia, una iglesia que discipulaba, una iglesia que entrenaba, que cuidaba, que preparaba y que llevaba a la presencia de Dios. Él se comparaba como una madre que ha sufrido dolores de parto por la iglesia. Familia, con franqueza, ¿te duele lo que está sucediendo en la iglesia o ya ni siquiera lo ves? Hoy de verdad es gloria a Dios. Es una victoria de Dios ver que la iglesia nos llenamos y que las sillas se cubren, pero hay sillas vacías. Y antes en el hacer, te aseguro que no nos permitíamos los discípulos que una reunión de iglesia hubiera una silla vacía. ¿Hace cuánto fue la última vez que perdiste esa sensibilidad en tu corazón? El propósito de Pablo era que el teleios, que en la praxis, Cristo sea formado en ti. Dios quiere eso de nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Ahora vamos a a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, ¡guau! Justo aprendimos recientemente esto. Esto no es una pregunta, es una afirmación. Pablo está hablando de la iglesia y dice que la iglesia muestra la gloria de Dios como un espejo. La iglesia refleja lo que es Dios. La iglesia, si está apagada, ¿qué crees? Que estamos reflejando un Dios apagado. Y apagado no me refiero a serios, a veces somos demasiado serios y solemnes en nuestros servicios. El ánimo es necesario. Iglesia, buenos días, ¿cómo estás? Y ni siquiera tienes que aparentar, no se trata en el hacer. Llenémonos de gozo, hermanos. Sé que ha sido bien complicado, que ha sido muy difícil, pero hay muchas más razones para volver a levantarnos y apasionarnos por Dios. No limites lo que Dios puede hacer, no limites la gloria del Señor, porque la iglesia, nuestro rostro, los discípulos reflejamos la gloria del Señor como en un espejo. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esto ya aprenderemos próximamente también en una clase. Por eso estoy haciendo muchos comerciales. Dice que la acción del Señor es el Espíritu actuando en ti. Y vamos a poner una pausa aquí. Familia, entrando en este tema que todos aquí conocemos, hoy podrías decir que el Espíritu de Dios te utiliza. Hoy, miércoles, el Espíritu de Dios te habló. ¿Escuchaste a Dios a través de su Espíritu? ¿Te dirigió? ¿Hablaste con ese hermano? ¿Le hablaste a esa persona? ¿Pediste perdón? ¿Amaste como no lo harías? ¿Serviste como si fuera para el Señor? Hoy podrías estar tranquilo de saber que el Espíritu te sigue transformando o has limitado, por supuesto no tenemos poder sobre el Espíritu, pero has limitado al Espíritu para utilizarte.
El deseo de Pablo para la iglesia era que fuéramos transformados a su semejanza. Dios tiene ese deseo para su iglesia y esto me anima, que seamos transformados a su semejanza. La segunda carta a Pedro, capítulo 1 del 3 al 4. Dice así, su divino poder, al darnos el conocimiento, la relación y la experiencia de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano? Que para su gloria y por su gloria, en el conocimiento y poder divino que tú y yo hoy tenemos en nuestra vida todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Esto a mí me anima, pero también me confronta porque muchas veces no vivo de esta manera, muchas veces no le hago caso a esto y mejor dicho, muchas veces no creo esto. Pongo más mi mirada en lo que me falta. Es que si voy, es que si me comprometo, es que si sirvo, es que si me involucro más, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Hermano, dice la escritura, tienes todo para vivir una vida de devoción. Dios, quien es todo, no te va a pedir algo que no tienes. Dios, quien es el proveedor de todo, no te dejará desamparado en alguna situación, alguna necesidad. Y Pedro aterriza esto. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. También ya aprendimos de ello. Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. El propósito para ti y para mí, de parte de Dios, es que tú y yo tengamos parte en su naturaleza divina. Esto me anima mucho, hermano. Espero que a ti también. ¿Qué es lo que la escritura nos está diciendo? Que la formación espiritual, dice Gálatas, es un deseo de que Cristo sea formado en nosotros. Corintios nos dice que seamos transformados a su semejanza, porque esto es, dice Pedro, tener parte en su naturaleza divina. Dios nos llama al crecimiento, Dios nos llama al teleios, a la perfección, a la madurez, a un crecimiento, a practicar, a disciplinarnos espiritualmente. Hermano, una iglesia que practica la entrega total, la sumisión total en el espíritu, es evidente. Cosas grandes suceden, cosas poderosas suceden. Vamos terminando esta enseñanza. Y fíjate cómo ahora Colosenses, capítulo 1 del 28, en la Dios habla hoy, nos dice, nosotros anunciamos a Cristo aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría. Entendemos que no es nuestro conocimiento, que no es nuestra experiencia, que no son nuestras ideas, sino es la sabiduría que viene de Dios. ¿Con el propósito de qué? Para presentarlos ellos en Cristo. El propósito de todo cuanto hacemos es anunciar a Cristo para alcanzar la perfección en Cristo. Hermano, la iglesia necesita ese despertar del punto agradable. Es muy padre, hermano, es muy animante ver la reunión en Izcali. La alabanza, los saludos, los abrazos, llegar, algunos llegamos un poquito tarde, algunos no tanto. La reunión de iglesia, la comunidad que Dios está haciendo. Pero esto reafirma mucho la intención de todo lo que estamos buscando hacer en la iglesia. Todo es para hablar de Cristo y todo es para que la gente conozca a Cristo. Cristo debe estar en nuestros planes. Así que te animo a algo. Hermano, en tus planes de charla. Es un súper esfuerzo llegar tú a tu tiempo de charla. Pero ¿qué te parece volver a creer? Esforzarte por llegar tú, pero también llevar un amigo. Queremos que la iglesia crezca. Queremos que la iglesia se desarrolle. Que lleguen más hermanos. Pero ¿cómo van a llegar esos hermanos? ¿A dónde van a llegar? ¿Cómo es hoy la iglesia? ¿Cómo está hoy la iglesia? Y recuerda, la iglesia, a Dios gracias, es agradable, se siente la presencia de Dios. Pero hoy Dios nos está recordando, esto no es todo, esto no es todo, te aseguro, yo le creo a Dios, ¿tú le crees a Dios? Creer es dejar que Dios haga su parte. Fíjate esta gran frase. Esta es de un pastor, un teólogo suizo, no puse aquí su nombre, te lo comparto después. Y dice así, lo que eres es un regalo de Dios para ti, pero en lo que te conviertes es un regalo a Dios.
Hermano, te animo mucho a poder practicar esto. Quien tú eres es la obra perfecta de Dios. Sí, tienes defectos, tienes muchas necesidades, no te preocupes, ya lo dijimos, aquí no hay presumidos, todos tenemos necesidades, pero Dios nos hizo como esa creación perfecta y maravillosa. Y en eso no hay dudas. Pero la segunda parte es increíble. Lo que tú decides transformar, lo que tú decides renovar, lo que tú decides convertir, eso es un gran regalo dedicado al único creador, Dios. Las disciplinas espirituales es una herramienta para llegar a ese punto. Practiquemos, renovémonos, transformémonos, disciplinémonos en el espíritu. Familia, esta fue la clase de introducción, disciplinas espirituales, formación espiritual. Las próximas 9 clases profundizaremos en cada una de ellas. En unas clases vamos a repetir 2 disciplinas. Pero deseo, hermano, que te puedas animar mucho a conectarte, a invitar a alguien a que se conecte y, ¿por qué no, en tu charla que lo puedas poner en práctica, platicar, profundizar en tu tiempo de discipulado, en alguna reunión que veas a algún hermano? ¿En qué punto estás? ¿En qué punto estamos? ¿Qué necesitamos? Yo confío y creo, porque lo veo, que Dios está amando de tal manera a su iglesia que nos está llevando a un punto increíble donde nos sorprenderemos de lo que Él va a hacer. Y como un breve comercial, solo terminando. Cuando nosotros recibimos este taller, este curso de preparación para ministros, hoy para la iglesia, siempre cada ministro en su región recomendó una lectura. No lo vamos a leer, no te preocupes, esto sé que implica gasto y implica muchas cosas. Pero si tienes la posibilidad, hermano, invierte en tu vida espiritual. Si tienes ahí un ahorrado, tienes algo y puedes comprarte ciertas cositas, no lo sé. Este libro, Renueva tu corazón, Sé como Cristo, de Dallas Willard, fue la lectura que fue acompañada de este taller. Si tú tienes la posibilidad, hermano, léelo. No es necesario que tú lo compres. No te preocupes. Las clases son vastas para nuestra vida espiritual y para nuestra preparación. Si deseas comprarlo, bueno, yo no lo tengo, pero también te puedo ayudar a conseguirlo. Hermano, vamos a terminar esta reunión, pero en esta ocasión le pediremos a uno de ustedes que termine orando. Así que, hermano, ¿a quién le gustaría orar? Dejamos aquí de destacar y quien diga yo, puedes levantar tu mano con confianza, somos hermanos, somos familia, lo puedes hacer. Sin presión, no hay contacto visual, solamente vemos a la pantalla. No se preocupen, con confianza. Hermanos, anímate. Yo, Perfecto, Roberto. Hermano, ¿nos ayudas orando, por favor? vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias por la vida que nos das. Gracias por la clase del día de hoy. Gracias porque tú utilizaste a Ricardo. Gracias por lo que hoy hablaste a nuestros corazones. Padre, sin duda, tú quieres ver una región transformada. Quieres ver una región en acción. Despiértanos, Padre. Por favor. Ayúdanos a ser discípulos activos, fieles a ti, que dependamos de ti, mi Dios. Padre, ayúdanos a salir de este confort, Dios. Padre, ruego que tu espíritu nos dirija. Háblanos, transforma nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón como al principio. Padre, un corazón activo, un corazón ferviente, un corazón que sin duda queríamos comernos al mundo, Dios. Sí, Queríamos hablarle a cientos de personas día a día, Dios. Padre, perdónanos. Hoy hay corazones fríos, Padre. Hoy hay corazones apagados. Hoy hay corazones egoístas, Dios. Nos hace falta tanta motivación. Nos hace falta
tanta transformación. Padre, quédate en nuestros corazones, Dios. Transfórmanos. Por favor. Quita el corazón duro que hay en mí y dame un corazón, Padre, que realmente busque amarte, busque hacer tu voluntad, busque rendirse ante ti, mi Dios. Padre, gracias por el trabajo de Ricardo, por lo que hoy preparó, porque tú sin duda quieres vernos diferentes, Padre. Amén. Padre, no hay palabras para agradecerte cuánto tú nos amas, Dios. Sin duda tú quieres ver una región motivada, Dios. Sí, Señor. Una región que se vea, Dios, que tenemos tu espíritu, Dios, en nuestro corazón. Que la gente nos vea diferentes, Dios. Que la gente vea que hay esperanza en Izcalli, Dios. Amén. Que la gente vea que en Izcalli hay un Dios poderoso. Hay un Jesús que tú lo resucitaste, Padre. Gracias por cada plan, mi Dios, que hay en Izcalli, Dios. Gracias, Señor. Quédate en control, Padre, y sobre todo llevar a cabo cada plan, Dios. Despiértanos, Dios. Padre, perdónanos por tanta apatía, Dios. Sí, Padre. Gracias por cuidar de nuestras vidas. Gracias porque nos permite seguir conectándonos, Sí, papá. pero que no se quede en una clase, que no se quede en palabras, Dios, sino profundizar nuestro corazón, Dios, nuestra mente. Ayúdanos, por favor. Padre, que el domingo tengamos esa actitud, esa convicción de poder invitar a alguien, Dios. Padre, nuestros vecinos, pero principalmente nuestra familia, Dios. Está perdida, Dios. Yo lo digo por mí, Dios. He estado invitando a mis sobrinos y no quieren, Dios. Yo te ruego que tú trabajes en la familia de cada uno de mis hermanos, Dios. Por favor. Ten compasión por nuestras familias, Padre. Ten compasión por nuestra región. Padre, gracias porque tú nos amas, por eso tú nos hablas así, Dios. Gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Padre, lo único que anhelamos es que tú sigas caminando con nosotros. Amén. Alabado seas y en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. 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 Muchas gracias, Robert. Judith, lo Gracias, apreciamos Ricardo, mucho. por tu clase. Terminamos, hermano, prendiendo nuestros micrófonos, despidiéndonos y recordándote que el próximo domingo nos vemos 10:30. Busca llegar un poco antes para poder saludar, recibirnos, abrazarnos y seguir construyendo y haciendo iglesia. Gracias a todos, hermanos. Podemos despedirnos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. buenas Gracias, noches. Ricardo. Buenas Gracias. noches. Un abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Richard. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Bye, Pilar. Hola, hola. Maru. Hola. Hola, Maru. Buenas noches a Hola, todos. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Oh, Bernita, Edith, amiga. Hola, David también. Hola, Gab. Y Hola, Inés. Ricardo. Hola, 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 Julie. Juli. Hola, hola. Qué gusto saludarlas. Angie. Igual, igualmente. Muchas gracias. Bye. Ay, mira, qué Dios, se nos tocó ver hoy. Que Inés, tengan una amiga. bendecida noche. Gracias. Inés, un Gracias, fuerte abrazo. igualmente. Un Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias a Gracias. todos. Bendecida noche. Nos vamos en 3, Descansen. en 1. Descansen. Adiós.